Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El mercado nocturno no aparecía en los mapas oficiales. Se encendía solo cuando caía la lluvia ácida y las patrullas humanas cambiaban de ruta. Luces improvisadas colgaban de cables oxidados, parpadeando como si también tuvieran miedo. El aire estaba cargado de metal, alcohol barato y resignación. Mateo avanzaba despacio, con las manos en los bolsillos del abrigo. No buscaba nada en particular. Nunca lo hacía. Aquel lugar era solo un recordatorio de que el universo seguía funcionando incluso cuando a uno ya no le importaba. Gritos lejanos. Risas rotas. El sonido seco de un golpe. Se detuvo. En el extremo del pasillo, medio oculta entre jaulas abiertas, había una figura arrodillada. No estaba encadenada como los demás. Tampoco intentaba llamar la atención. Simplemente estaba allí, inmóvil, como si ya hubiera aceptado lo que fuera que viniera después. Un hombre tambaleante sostenía un vaso casi vacío y hablaba demasiado alto. Vamos, nadie la quiere. Ni siquiera sirve para entretener. Está rota. Mateo se acercó un poco más. La muchacha alienígena tenía la piel azul pálida, casi translúcida bajo la luz amarillenta. Su ropa era demasiado grande, claramente heredada de otros cuerpos que no habían sobrevivido. En el cuello llevaba un collar apagado, viejo, con marcas de descargas pasadas. Sus manos estaban limpias. Demasiado limpias para alguien que llevaba tiempo en el mercado. No lloraba. No suplicaba. ¿Qué le pasa?, preguntó Mateo, con voz baja. El hombre rió, derramando licor sobre el suelo. No oye. Nació defectuosa. No grita, no responde. Su padre la cambió por alcohol y yo solo quiero deshacerme de ella. Mateo la miró por primera vez a los ojos. Eran dorados. No salvajes. No vacíos. Solo cansados. Un cansancio antiguo, de esos que no se curan durmiendo. Ella levantó la mirada apenas un segundo más tarde de lo normal. Lo suficiente para que nadie lo notara. Lo suficiente para que Mateo sí lo hiciera. ¿Cuánto?, preguntó. El hombre parpadeó, sorprendido. ¿Hablas en serio? Mateo sacó las monedas. No eran muchas. Todo lo que tenía. Las dejó caer una a una sobre la mesa improvisada. El sonido fue seco. Final. El hombre las recogió rápido, como si temiera que alguien se arrepintiera. Llévatela. No vale nada. Mateo se agachó frente a ella. No la tocó de inmediato. Esperó. Extendió la mano, despacio, dejando claro el gesto. La muchacha dudó. Sus dedos temblaron. Miró el collar. Luego la salida. Luego la mano de Mateo. Finalmente, la tomó. Su piel estaba fría. Mateo sintió algo cerrarse dentro de su pecho. Algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Vámonos, dijo en voz baja, sin saber si podía escucharlo. Ella se levantó. Y mientras caminaban hacia la salida, nadie notó que, por primera vez en toda la noche, la muchacha sonreía apenas. El apartamento de Mateo estaba en un edificio viejo, con paredes descascaradas y tuberías que goteaban por la noche. No era grande, pero tenía ventanas altas que dejaban entrar la luz de la ciudad y un olor a metal limpio mezclado con aceite de máquina. Nada que recordara al mercado. Nada que recordara a la vida que Lía había conocido antes. Mateo la guió hacia el interior. No la soltó, pero tampoco la sujetó con fuerza. Había algo en sus movimientos que le decía que debía respetar cada gesto suyo. Ella se detuvo en la puerta, observando cada rincón como si evaluara un terreno desconocido, y sus ojos dorados brillaban con curiosidad y miedo mezclados. Ven, dijo Mateo suavemente, señalando la cama. No esperaba respuesta. Lía caminó lentamente, sus pies apenas tocando el suelo. Se detuvo junto a la cama y se sentó, mirando alrededor. Luego, con cuidado, imitó el gesto de Mateo y tocó la mesa. Después el armario. Después la ventana. Mateo se sentó frente a ella y sacó un plato de comida. Pan blando, agua y un poco de carne seca. No habló demasiado, solo lo necesario. Cada movimiento suyo era lento, medido, como si hablara sin palabras. Lía lo observaba atentamente. Sus dedos rozaban el borde del plato, sus ojos seguían cada gesto, cada respiración. Mateo, dijo él después de un rato, señalando su propio pecho. Mateo. Ella lo miró y bajó la cabeza. Luego, con un movimiento torpe, llevó su mano a su propio pecho y pronunció. Lía. Mateo asintió,
Un pequeño gesto que dijo más que cualquier palabra. Por primera vez, la habitación dejó de ser solo un refugio, era un espacio compartido, aunque todavía silencioso. Las horas pasaron lentamente. Mateo organizaba herramientas, ajustaba piezas mecánicas, y Lía lo observaba desde un rincón. Sus ojos no perdían ningún detalle. Sus manos se movían, imitando sus gestos en secreto, aprendiendo cada sonido, cada movimiento. Cuando Mateo hablaba solo, explicando su trabajo, Lía lo escuchaba como si absorbiera cada palabra. Nadie lo sabía. Nadie podía adivinar que ella realmente oía. Al anochecer, Mateo se recostó en el suelo, agotado. Lía se quedó sentada en la cama, inmóvil, mirando la ventana mientras la ciudad se iluminaba con luces intermitentes y naves cruzaban el cielo. Su respiración era lenta, pero constante. Observaba cada sombra, cada movimiento. Cada vez que el viento movía la ventana, su cuerpo reaccionaba antes de que el sonido llegara a sus oídos. Cuando la luz de la mañana entró por la ventana, ella todavía estaba allí, inmóvil, pero con los ojos más atentos que nunca. Mateo despertó y vio su rostro. Había algo en la expresión de Lía que lo hizo sentir una mezcla extraña de alivio y alarma. No estaba sola, pero tampoco estaba totalmente cautiva. Estaba evaluando, aprendiendo, escuchando. Mateo se levantó y dejó la ventana abierta un poco más. Lía respiró profundamente, absorbiendo los olores, los sonidos y la luz. Cada detalle parecía nuevo para ella, y para Mateo era como si estuviera viendo todo por primera vez a través de sus ojos. En silencio, se sentó frente a ella. No dijo nada. Solo esperó. Lía finalmente bajó la mirada y apoyó sus manos sobre las de Mateo. El contacto fue breve, pero suficiente para romper la distancia que la había separado de cualquier calor humano durante tanto tiempo. La habitación estaba llena de silencio, pero esta vez, no era pesado ni opresivo. Era un silencio que contenía promesas, aprendizaje y la primera chispa de algo más. Cuando la noche volvió a caer, Lía se recostó en la cama y Mateo en el suelo, justo a su lado. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos necesitaba palabras todavía. Pero algo había cambiado. Ahora compartían algo que ninguno de los dos había conocido antes. Por primera vez, Lía no estaba solo mirando. Estaba escuchando, aunque él aún no lo sabía. Y Mateo no estaba solo en el mundo. Los días transcurrieron lentamente, casi sin que Mateo hablara más de lo necesario. Arreglaba viejas máquinas, limpiaba piezas oxidadas y murmuraba para sí mismo sobre herramientas que necesitaban ajustes, órdenes pendientes y problemas que parecían no tener solución. Pensaba que estaba solo en el apartamento, que nadie lo escuchaba, y eso le daba libertad para hablar sin censura. Lía estaba siempre presente, pero permanecía en silencio, observando. Se movía con cuidado, tocando apenas lo necesario, aprendiendo los sonidos que acompañaban los gestos de Mateo. Sus ojos dorados se mantenían atentos, absorbiendo cada detalle. Cada vez que él hablaba, incluso murmurando palabras aparentemente inútiles, ella escuchaba con precisión, aunque no dijera nada. Una tarde, mientras Mateo ajustaba un generador viejo que chispeaba y zumbaba, se cortó la mano con un filo descuidado. Un hilo de sangre apareció y él maldijo en voz baja. Lía reaccionó de inmediato. Corrió hacia él antes de que pudiera levantarse. Sus manos temblorosas tomaron un paño húmedo y presionaron sobre la herida, apretando con cuidado. Mateo se quedó inmóvil, sorprendido por la rapidez de su reacción. ¿Cómo?, susurró, mirando sus manos manchadas de sangre. Lía bajó la cabeza, con los dedos temblando, evitando mirarlo a los ojos. No dijo nada, pero Mateo pudo sentir que algo acababa de cambiar. La muchacha que supuestamente no podía oír, lo había escuchado todo. Esa noche, mientras se sentaban en la mesa comiendo en silencio, Mateo fingió no haber notado nada. Pero dentro de él, una alarma silenciosa comenzaba a sonar. Cada vez que hablaba solo, Lía reaccionaba. Cada vez que murmuraba, ella se movía con anticipación. Ya no era solo una presencia silenciosa, estaba escuchando. Mateo decidió ponerla a prueba. Dejó caer una pequeña herramienta al suelo deliberadamente, haciendo un ruido sordo. Lía se giró de inmediato, casi como si hubiera esperado el momento exacto en que el metal tocara el suelo. «Puedes oír», dijo él finalmente, sin acusarla, apenas un hilo de voz. Lía bajó la mirada y respiró hondo. Sus manos temblaban mientras se movían, tratando de explicar sin palabras lo que había vivido. Mostró el collar, sus marcas antiguas, los cortes de su padre. Cada gesto era preciso, desesperado y verdadero.
Mateo lo entendió sin necesidad de traducción. Nadie va a tocarte otra vez, dijo él con firmeza, apretando los puños. Lo juro. Lía apoyó la frente contra su pecho. Sus lágrimas cayeron silenciosas. Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo cada sacudida de su cuerpo, cada respiración temblorosa. Por primera vez, comprendió que no había comprado solo a una muchacha alienígena. Había encontrado a alguien que escuchaba, que sentía, que estaba viva de una manera que nadie había notado antes. A partir de ese momento, Mateo y Lía compartieron más que espacio. Compartieron secretos silenciosos, miradas llenas de significado y pequeños gestos que decían lo que las palabras no podían. Mateo hablaba menos en voz alta, pero Lía escuchaba más. Ella aprendía cada patrón, cada tono, cada respiración. Y aunque no lo admitiera, cada día que pasaba, Mateo sentía que su mundo estaba cambiando, que algo que creía muerto dentro de él volvía a latir con fuerza gracias a la muchacha que podía oír. Esa noche, mientras la ciudad rugía con sonidos lejanos y la lluvia golpeaba suavemente el techo, Mateo se acostó en el suelo frente a Lía. Ella se acomodó en la cama, mirándolo con esos ojos dorados que brillaban a la luz de la lámpara. No era solo una mirada de gratitud. Era una mirada de confianza, de reconocimiento y de algo más profundo, algo que Mateo todavía no sabía nombrar. El silencio que compartían ya no era vacío. Estaba lleno de escucha, de comprensión y de un vínculo que comenzaba a formar raíces en ambos corazones. Y mientras las sombras de la noche se alargaban por el apartamento, Mateo comprendió que, por primera vez, estaba protegiendo a alguien que podía escuchar cada pensamiento suyo, cada palabra murmurada, y aún así, permanecía a su lado. El amanecer llegó con un aire frío que se filtraba por la ventana del apartamento. La ciudad parecía dormida, pero para Mateo y Lía no había paz. Desde que él había descubierto que podía oír, cada gesto suyo se volvía más consciente, cada mirada más profunda. Algo había cambiado para los dos, y el silencio que compartían ahora estaba cargado de significado. Mateo estaba organizando sus herramientas cuando, de repente, un pequeño objeto cayó al suelo con un golpe seco. Instintivamente, Lía se giró, sin un solo sonido que delatara su movimiento. Mateo la observó, conteniendo la respiración. La respuesta había sido inmediata, demasiado precisa para ser casual. «Puedes oír», dijo finalmente, sin enfado, solo con una mezcla de sorpresa y cautela. Lía bajó la mirada, insegura, y luego se levantó lentamente. Sus manos temblaban mientras mostraba los vestigios de su vida anterior, el collar, los cortes antiguos, las marcas de su padre. Cada gesto era una confesión silenciosa, una historia que había guardado demasiado tiempo. Mateo lo entendió sin necesidad de palabras. Cada movimiento suyo le contaba un pasado de dolor, de abandono, de lucha por sobrevivir. «Nadie va a tocarte otra vez», susurró, apretando los puños con firmeza. «Lo juro». Ella apoyó la frente contra su pecho, y por primera vez Mateo sintió la fragilidad y la fuerza de Lía al mismo tiempo. Sus lágrimas se deslizaron silenciosas, pero su abrazo era cálido, lleno de vida. Fue un momento que selló un vínculo profundo, un pacto no verbal entre dos almas que se reconocían y necesitaban mutuamente. Durante los días siguientes, la rutina se convirtió en un lenguaje propio. Mateo hablaba menos, pero con más cuidado. Lía escuchaba, aprendía, imitaba, anticipaba. Cada gesto suyo parecía medir la distancia entre ambos, evaluando cuánto podían confiar el uno en el otro. Una tarde, mientras reparaba un generador antiguo, Mateo se distrajo con los recuerdos de su propia vida, la soledad, los errores, la rutina mecánica que lo había aislado durante años. Lía se acercó sin hacer ruido y lo observó, sus ojos dorados fijos en cada movimiento. No dijo nada, pero colocó suavemente su mano sobre la suya, transmitiéndole tranquilidad. Mateo levantó la mirada y, por primera vez, sonrió sin palabras. Esa noche, la ciudad rugía con sonidos lejanos de motores y sirenas. Lía se movía por el apartamento con cuidado, evitando pisadas que pudieran delatar su presencia. Mateo estaba recostado en el suelo, cerca de la ventana, cuando sintió su respiración cambiar. Algo la había inquietado. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente, sin moverse. Ella no respondió con palabras. Solo se acercó, tomó su mano y la apretó con fuerza. Sus ojos dorados brillaban en la penumbra. Era una señal clara, había peligro, y él debía estar preparado. Mateo comprendió que no era solo instinto, era percepción, conocimiento adquirido a base de sobrevivir. El silencio se volvió pesado, pero esta vez no era incómodo. Estaba lleno de tensión, de atención,
de una comprensión mutua que iba más allá de cualquier palabra. Mateo y Lía se comunicaban con miradas, con gestos, con la simple presencia del otro. Por primera vez, Mateo sintió que no estaba solo en el mundo. Y Lía, por primera vez, sintió que podía confiar en alguien que no la abandonaría, alguien que no la vería como un objeto ni como una carga. Al caer la noche, mientras la luz de la ciudad se filtraba entre las cortinas, Mateo se recostó junto a Lía. Ella apoyó su cabeza en su pecho y respiró profundamente. Su corazón latía rápido, pero de una manera que transmitía seguridad. Mateo cerró los ojos, dejando que la sensación lo envolviera. No necesitaban hablar. No necesitaban explicaciones. El peligro podía venir de afuera, pero dentro de ese pequeño apartamento, entre ellos, existía algo que no podía ser roto, un vínculo silencioso, profundo, que los mantenía a ambos vivos y atentos. Y mientras la noche se extendía, Mateo comprendió que Lía no solo escuchaba palabras, escuchaba su intención, su cuidado, su promesa de protegerla a cualquier costo. Y eso, pensó, era más poderoso que cualquier arma. Los días se habían vuelto una mezcla de rutina y tensión. Mateo y Lía aprendían a moverse en sincronía, sin necesidad de palabras, comunicándose con miradas y gestos precisos. La muchacha alienígena ya podía escuchar todo lo que él decía, y Mateo comenzaba a notar cómo cada sonido de su voz la tranquilizaba, la guiaba y, al mismo tiempo, la hacía más alerta. Esa tarde, el cielo estaba cubierto por nubes densas que se movían rápidamente, cargadas de tormenta. Mateo estaba revisando un generador viejo cerca de la ventana, ajustando conexiones mientras Lía observaba desde el suelo, con la cabeza apoyada en una mano. Cada chispa, cada zumbido, cada palabra que él murmuraba se grababa en su memoria con precisión. Ella aprendía todo, incluso los patrones de su respiración y la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando algo lo preocupaba. No quiero que nadie entre aquí, dijo Mateo, sin mirar directamente a Lía. Este es nuestro lugar. Ella levantó la vista y sonrió suavemente, como si entendiera no solo las palabras, sino la intención detrás de ellas. Caminó hacia él y apoyó una mano sobre su hombro, transmitiéndole calma. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Esa noche, los drones de vigilancia pasaron más bajo de lo habitual. Sus luces cruzaron el cielo desde la ventana y proyectaron sombras en las paredes del apartamento. Lía se tensó de inmediato. Su mano se aferró a la de Mateo con fuerza, alertándolo antes de que él pudiera reaccionar. «Vienen, por mí», susurró, con un hilo de voz apenas audible. Mateo apretó los dientes y se levantó. Su mirada recorrió cada rincón de la habitación, cada ventana, cada sombra proyectada por la luz de la ciudad. No había tiempo para dudas. Sabía que su tranquilidad estaba a punto de romperse, y que la joven alienígena dependía de él para sobrevivir. «Entonces tendrán que pasar por mí primero», dijo con firmeza, sin levantar la voz. Lía lo miró y sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y admiración. Esa firmeza la tranquilizaba, pero también despertaba algo dentro de ella que no había sentido antes: confianza, seguridad y, sobre todo, afecto hacia alguien que se había convertido en su refugio. El primer contacto físico entre ellos no fue un beso ni una caricia prolongada. Fue un roce, un gesto instintivo que rompió una barrera invisible. Lía apoyó su frente contra el pecho de Mateo, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido de su corazón. Mateo cerró los ojos por un instante, permitiendo que la cercanía los envolviera a ambos. Esa noche, mientras la ciudad continuaba con su ruido de motores y sirenas lejanas, Mateo y Lía se movieron como un equipo silencioso. Prepararon armas improvisadas, aseguraron la entrada y colocaron pequeñas alarmas hechas con piezas mecánicas que él había reparado. Cada gesto era calculado, cada movimiento estaba lleno de intención. No era solo defensa, era un ensayo de supervivencia, un ritual que los acercaba más que nunca. Lía se apoyó contra la pared junto a Mateo, observando los drones pasar sobre ellos. Sus manos se movían con precisión, manipulando pequeños dispositivos que solo ella parecía comprender completamente. Mateo la miró y vio que su entrenamiento silencioso había dado frutos. Ella podía anticipar movimientos, escuchar cambios sutiles en el entorno y reaccionar antes de que el peligro se hiciera real. «Nunca había tenido a alguien así a mi lado», murmuró Mateo, más para sí mismo que para ella. «Nunca a alguien que me haga sentir protegido a mí también». Lía levantó la cabeza y lo miró con intensidad. No respondió con palabras, pero su mirada dijo más que cualquier frase. Mateo entendió que no estaba solo, que había encontrado un compañero que podía comprenderlo incluso en silencio.
Cuando la noche se volvió más oscura y la lluvia comenzó a golpear las ventanas con fuerza, Lía y Mateo permanecieron juntos, atentos a cada sonido, a cada sombra. La tensión estaba presente, pero el vínculo que habían formado era más fuerte. Cada roce, cada mirada, cada gesto silencioso fortalecía la confianza entre ellos. Y mientras las luces de los drones desaparecían en el horizonte, Mateo comprendió que lo que sentía por Lía iba más allá de protección o deber. Era algo profundo, una conexión que crecía con cada día compartido, y que los preparaba para enfrentar juntos lo que viniera. Por primera vez, no solo compartían un refugio, compartían esperanza, cuidado y algo más que ninguno de los dos había experimentado antes. El peligro acechaba, pero dentro de ese apartamento, entre ellos, había un lugar donde podían sentirse invencibles. El amanecer no trajo paz. Las primeras luces apenas iluminaban el apartamento cuando un estruendo metálico sacudió la puerta principal. Mateo se incorporó de inmediato, su respiración acelerada mientras sus ojos recorrían cada rincón de la habitación. Lía estaba a su lado, alerta, con la mirada fija en la entrada. No había miedo en sus ojos, solo concentración. «Prepárate», susurró Mateo. «No sabemos cuántos son». Ella asintió, y sin una palabra, se movió con rapidez. Sus dedos tocaron un dispositivo en su muñeca y una luz azulada recorrió su brazo. Mateo parpadeó al ver cómo Lía cambiaba de postura. Sus movimientos se hicieron fluidos, precisos, letales. La muchacha que había parecido frágil durante semanas ahora era un torbellino de concentración y fuerza contenida. La primera explosión retumbó en la puerta. Mateo levantó la vieja arma industrial que había preparado días antes. No era un soldado, pero no podía retroceder. Los atacantes irrumpieron por la entrada, y el espacio se llenó de gritos, el olor a quemado y el metal de las armas. Lía se lanzó al combate sin dudar. Sus movimientos eran rápidos, calculados, casi coreografiados. Cada atacante que intentaba acercarse era detenido por su fuerza y agilidad. Mateo luchaba a su lado, coordinando sus acciones, sorprendido de cómo ella podía anticipar cada movimiento enemigo, como si los escuchara antes de que reaccionaran. «¿Quién eres?», preguntó entre respiraciones, mientras esquivaba un golpe que ella bloqueó sin esfuerzo. Lía lo miró, sus ojos dorados brillando con intensidad. «Tuya. Si aún me quieres». La frase hizo que el mundo de Mateo se detuviera por un instante. No había tiempo para perderse en pensamientos, pero algo en la forma en que ella lo dijo lo llenó de determinación. Cada golpe que él daba, cada ataque que ella detenía, reforzaba la conexión silenciosa entre los dos. Lía no solo luchaba para sobrevivir, luchaba junto a él, por él y por ambos. La pelea continuó por minutos que se sintieron eternos. Mateo se movía instintivamente, cubriendo puntos vulnerables, mientras Lía se lanzaba sobre los atacantes con precisión letal. Sus ojos seguían cada movimiento, cada respiración, cada sonido del enemigo. Mateo comprendió que no había comprado solo a una muchacha alienígena, había encontrado a un aliado capaz de enfrentarse al peligro más extremo y protegerlo a él al mismo tiempo. Cuando finalmente el último atacante cayó, el apartamento quedó en silencio. Solo el ruido de la lluvia golpeando las ventanas y la respiración agitada de los dos llenaba el espacio. Mateo se acercó a Lía y la tomó entre sus brazos, temblando por la adrenalina y la emoción. «Estás increíble», dijo, con la voz ronca. «No sé cómo lo hiciste». Ella apoyó la cabeza en su pecho, recuperando el aliento, y murmuró suavemente. «Porque tú estabas aquí». El corazón de Mateo latía con fuerza, mezclando miedo, alivio y algo más profundo. La proximidad de Lía, su calor, su fuerza y su confianza, lo envolvieron de una manera que ningún otro momento había logrado. Por primera vez, comprendió que no se trataba solo de sobrevivir juntos. Se trataba de elegir protegerse mutuamente, de formar un vínculo más allá de las palabras, más allá del miedo. Mientras la ciudad comenzaba a despertar más allá de las ventanas, Mateo y Lía permanecieron juntos en silencio. No era un silencio vacío. Estaba lleno de gratitud, de reconocimiento y de algo que ambos sentían pero que aún no necesitaban nombrar. La cacería había terminado, pero la conexión entre ellos había nacido en el fuego de la lucha. Mateo apretó suavemente la mano de Lía y dijo: «Nunca más permitiré que te hagan daño». Ella lo miró, y en sus ojos brilló la certeza de que creía cada palabra. Esa noche, mientras la lluvia continuaba golpeando el techo, ambos sabían que el peligro aún existía afuera, pero dentro de su refugio compartido, habían encontrado algo más poderoso: confianza,
amor y la certeza de que podían enfrentar cualquier amenaza juntos. El amanecer llegó con un aire pesado, como si la ciudad contuviera la respiración. Mateo y Lía sabían que no podrían quedarse en el apartamento mucho más tiempo. La cacería había sido solo un aviso, un primer golpe que dejaba claro que los enemigos no se detendrían hasta recuperarla. Las calles afuera estaban vacías, pero Mateo podía sentir la presencia de sus perseguidores. Sus sentidos estaban alerta, entrenados por semanas de tensión constante, y la mirada de Lía lo calmaba y lo estimulaba al mismo tiempo. Cada gesto suyo, cada respiración compartida, era un recordatorio de que no estaban solos. El líder de los atacantes apareció primero, emergiendo de entre los escombros de un edificio cercano. Su armadura brillaba bajo la luz del sol, oscura, amenazante. Las sirenas de las naves de vigilancia lejanas comenzaron a sonar, y la ciudad pareció cobrar vida con un rugido metálico que llenaba el aire. Mateo sostuvo firme su arma, y Lía se colocó a su lado. Su postura había cambiado desde la primera batalla, sus movimientos eran más seguros, más precisos. Ya no era solo alguien que necesitaba protección, era una guerrera que podía enfrentar la amenaza junto a él. «Devuélvela», escupió el líder enemigo. «Es propiedad». Mateo avanzó un paso, sin vacilar. Su mirada no era de miedo, sino de decisión. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para proteger a Lía a cualquier costo. «Es familia», dijo Mateo, la voz firme, resonando por la calle vacía. «No es un objeto». Los atacantes avanzaron, pero Mateo y Lía se movieron como un solo ser. Cada golpe de Mateo encontraba su objetivo, cada defensa de Lía era perfecta, como si conociera de memoria los movimientos de los enemigos. El líder retrocedió, sorprendido por la sincronía y la fuerza de la pareja. En un momento crítico, el líder logró acercarse a Lía. Mateo no dudó. La agarró, la levantó y la protegió con su cuerpo mientras disparaba con precisión. Lía no se quedó de brazos cruzados, usó su agilidad para golpear y derribar al enemigo, combinando fuerza y destreza con la rapidez que solo ella podía tener. Cuando el último atacante cayó al suelo, la ciudad quedó en silencio. Solo el sonido de la respiración agitada de Mateo y Lía rompía la quietud. La victoria no era completa, pero el mensaje estaba claro, nadie los obligaría a separarse. Mateo tomó la mano de Lía, cubierta de polvo y rasguños, y la sostuvo con fuerza. Sus ojos se encontraron y, por primera vez desde que la había conocido, Mateo permitió que sus emociones se mostraran sin reservas. «Contigo, elijo quedarme», dijo Lía, con una mezcla de cansancio y firmeza que lo hizo estremecer. Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo cada latido de su corazón, cada respiración temblorosa. No había palabras suficientes para describir lo que sentía, pero el contacto entre ellos lo decía todo. Habían sobrevivido juntos, luchado juntos, y ahora podían decidir juntos qué significaba su futuro. Mientras la ciudad comenzaba a despertar, el sol iluminando las calles dañadas, Mateo comprendió que había encontrado algo más que amor o protección. Había encontrado un lazo irrompible, un compromiso silencioso de cuidarse mutuamente. La guerra podía continuar afuera, pero dentro de su vínculo, dentro de su confianza, existía un refugio que nadie podría destruir. Lía apoyó la cabeza en el pecho de Mateo, respirando profundamente, y murmuró: «Nunca pensé que alguien haría tanto por mí». Mateo sonrió, sin soltarla. «Nunca dejaré que nadie te haga daño». La amenaza había pasado por ahora, pero ambos sabían que la verdadera prueba no era la lucha, sino elegir permanecer juntos, día tras día, en un mundo que siempre estaría lleno de peligros. Y mientras caminaban entre los escombros de la ciudad, Mateo y Lía no solo sobrevivieron a la guerra, eligieron el uno al otro. El sol se filtraba a través de las ventanas del apartamento mientras Mateo abría las persianas con cuidado. La ciudad seguía viva allá afuera, con el sonido distante de naves y motores, pero dentro de aquel refugio, todo era calma. Después de semanas de tensión, de miedo y de batallas constantes, por primera vez sentían que podían respirar sin el peso de la amenaza inmediata sobre ellos. Lía se movía por la habitación con tranquilidad, acomodando las herramientas y objetos que habían sobrevivido a los ataques. Sus manos ya no temblaban. Sus movimientos eran seguros y fluidos, reflejo de una confianza que había crecido junto a Mateo, entrenando juntos, luchando juntos, sobreviviendo juntos. Mateo la observaba desde la mesa, con un café humeante en la mano. No necesitaba hablar para entender la presencia de Lía. Cada gesto suyo, cada mirada, cada pequeño movimiento comunicaba más que 1000 palabras. Habían creado su propio lenguaje silencioso, uno que decía cuidado, confianza y amor profundo.
Buenos días, dijo finalmente, con una sonrisa. Lía se acercó y le tocó suavemente el brazo. Sus ojos dorados brillaban con alegría. Buenos días, respondió. Dormí bien. Mateo asintió. La vio revisar los dispositivos de seguridad que habían instalado en la puerta y en las ventanas. Todo estaba listo para protegerlos, pero por primera vez no sentían miedo. Lía incluso rió suavemente cuando un pequeño dron de vigilancia pasó frente a la ventana y ella logró manipularlo con un gesto de su muñeca. El día transcurrió entre tareas, arreglos, conversaciones sin palabras y risas suaves. Lía y Mateo aprendían cada vez más el uno del otro. Mateo enseñaba a Lía a manipular las máquinas, mientras ella le mostraba formas de anticipar los peligros, de escuchar los detalles que él pasaba por alto. Todo era un juego y un aprendizaje, pero también una manera de fortalecer el vínculo que los unía. Por la tarde, decidieron salir al exterior por primera vez desde la última batalla. Las calles estaban más tranquilas, aunque aún podían sentir la vigilancia de drones lejanos. Lía caminaba junto a Mateo, su mano entrelazada con la suya. Sus pasos eran seguros, confiados. Ella no necesitaba protección constante, pero quería estar cerca de él. Mateo, por su parte, sentía un orgullo y un amor que lo llenaban por completo. Se detuvieron frente a un pequeño parque, con árboles que sobrevivían entre el concreto y el óxido. Lía se apoyó en Mateo y respiró profundamente, disfrutando del aire fresco, de la luz del sol, de la sensación de libertad. Nunca imaginé que algo así existiera, susurró. Que alguien como tú pudiera cuidar de mí de esta manera. Mateo la abrazó por detrás, sintiendo su calor y la suavidad de su presencia. Y yo nunca imaginé encontrar a alguien que me enseñara tanto sobre confiar y amar, respondió. Pasaron la tarde allí, caminando, riendo, compartiendo silencios llenos de significado. Nadie los miraba con juicio. Nadie intentaba separarlos. Por primera vez, el mundo parecía un lugar donde podían existir juntos sin miedo, sin cadenas, sin persecución. Al regresar al apartamento, Mateo preparó la cena mientras Lía acomodaba el lugar. Comer juntos era ahora un ritual lleno de pequeñas bromas y miradas cómplices. Al terminar, se sentaron cerca de la ventana, con la ciudad iluminada bajo ellos, y Mateo sostuvo la mano de Lía. Estamos aquí, dijo suavemente. Juntos. Y nada ni nadie podrá quitarnos esto. Lía sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Sus ojos dorados brillaban con felicidad. Siempre, murmuró. Esa noche, se acostaron juntos en la cama. Mateo la abrazó con fuerza, sintiendo cada latido de su corazón, cada respiración tranquila y profunda. El miedo, la soledad y las amenazas habían quedado atrás. Habían sobrevivido, habían luchado y, sobre todo, habían elegido permanecer el uno con el otro. Mientras el mundo afuera continuaba su ruido constante, ellos descansaban en la seguridad de su amor, de su confianza, de su hogar. La guerra podía existir, los peligros podían acercarse, pero dentro de su refugio compartido, existía algo más fuerte, un vínculo inquebrantable, lleno de cuidado, de afecto y de esperanza. Lía levantó la cabeza y susurró. Escucho tu corazón. Mateo la miró y sonrió, colocando su frente contra la de ella. Y yo nunca dejaré de escucharte. La luz de la ciudad iluminaba sus rostros mientras se abrazaban, y por primera vez, ambos sintieron que la vida podía ser simple, hermosa y feliz. Habían sobrevivido juntos, habían aprendido a confiar, y ahora podían construir un futuro donde cada día comenzaría y terminaría con la certeza de que se tenían el uno al otro. El silencio que los rodeaba ya no era pesado ni inquietante. Era un silencio lleno de amor, de promesas y de un futuro que podían enfrentar juntos. Por fin, Mateo y Lía habían encontrado su hogar y su felicidad. Y así, en aquel apartamento entre luces de ciudad y sombras lejanas, la vida comenzó para ellos de nuevo, sin miedo, con amor y con la seguridad de que nada ni nadie los separaría jamás.